16 minutos pasan de las 7 de la tarde, como les decía más temprano, vamos a iniciar hoy un ciclo dedicado a las empresas en el futuro o en los tiempos que corren, más bien diría, porque las organizaciones adaptándose a realidades muy cambiantes, es el tema que vamos a tratar justamente con Lucía Muñoz, que es socia del área de consultoría humana en Deloitte y que va a estar con nosotros acá 4 jueves consecutivos para justamente conversar sobre este tema, que además, bienvenida primero que nada, Lucía. Muchas gracias, un placer estar y acompañarlos. Que surge de el propio interés de empresas y empresarios que tienen que adaptarse a nuevas realidades, a recursos humanos diferentes, a generaciones distintas conviviendo que además actúan distinto. En fin, tenemos un montón de puntos a desarrollar y por eso van a ser 4 programas los que dediquemos 4 notas distintas, pero bueno, quiero que vos misma introduzcas un poco el asunto. ¿Cómo no? Ahí dijiste en la introducción, la verdad es que lo que estamos viendo es que el futuro es ahora, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es ese futuro, ya está aquí y de alguna manera tenemos que empezar a darnos cuenta que si no adaptamos nuestras organizaciones y nuestras formas de trabajar, difícilmente nos mantengamos ¿no? liderando la organización. De todas maneras, cuando uno lo mira y dice, ¿y por qué empieza a surgir esto? Y allí mencionaste ya algunas de las cosas. La realidad es que estamos en un momento de disrupción constante, ¿no? De cambios que empiezan a obligar a las organizaciones a repensarse y la verdad que los cambios vienen desde el lado de los clientes. Vivimos en una sociedad ¿no? realmente transparente en esto que antes las organizaciones podían definir hacia su interior qué hacer. Hoy la verdad es que todo sale para afuera y podemos ir viendo y yo siempre cuando hablamos de estos temas refiero hay una aplicación que es como, ¿no? Una aplicación donde uno puede entrar si va a ir a trabajar a algún lado, quiere conectarse con otra organización, donde puede ver cómo está rankeada la organización, cómo están rankeados los líderes. Y esto empieza a ser realmente así. Sí. Vivimos, ¿no? en esta sociedad más transparente. Por lo tanto, eso es uno de los motivos por los cuales las organizaciones tienen que empezar a repensarse. Por otro lado, esto de las startups que empiezan a aparecer en cada una de las industrias, todos tenemos la posibilidad de que aparezca algo que nos haga realmente o nos sacuda el mercado y es otra de las cosas que hace que las organizaciones empiecen a pensar en adaptarse. Hablaste de las nuevas generaciones, durante mucho tiempo hablamos de los millennials, ¿no? Y estuvo de moda y realmente habían muchas conversaciones sobre los millennials. La realidad es que los millennials ya están liderando organizaciones y ya están allí, con lo cual ahora nos tenemos que empezar a ocupar de pensar qué pasa con los otros que están llegando y las nuevas generaciones que vienen con una necesidad, primero de compartir ese propósito con la organización, y es real, ¿no? De conectar y saber que si voy a elegir estar acá, realmente necesito conocer el porqué de esta organización, y lo mismo los clientes, con lo cual también las organizaciones empiezan a tender a centrarse en el cliente. Todo esto hace que se empiece a escuchar el concepto de organización adaptable, así lo llamamos nosotros, pero también el concepto de organización flexible, ágil, ¿no? Y las metodologías Agile que empiezan a aparecer también. La realidad es que cuando pensamos qué hace que la organización se sacuda, hace poquito tiempo hablábamos con una organización que nos decía, hoy el tiempo que yo tengo cuando mi casa matriz genera un nuevo producto, lo saca en la casa matriz, hasta que yo logro hacer que ese mismo producto salga al mercado, ¿no? En nuestras latitudes, es mayor al tiempo de mi competencia, más pequeña, sin tanta burocracia interna, en copiarme y sacarlo ella. Con lo cual, esas son las realidades que las organizaciones empiezan a entender, que algo tiene que cambiar y tengo que empezar realmente a adaptarme y hacer algo diferente. Esos son los desafíos, ¿no? Totalmente. Y de alguna manera lo que se empieza a plantear, y cada vez más, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta que lo que hace es hablar con líderes de negocio y entender, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen hoy? Y la realidad es que todos saben que esto es un tema que tenemos que enfocarnos. Pocos se sienten ya preparados para hacerlo, pero las cosas que nos llevan ahí tienen que ver realmente con temas de cliente, de negocio, de gente, internos y externos, que hace que tengamos que reinventarnos. Y tampoco es dinero, o sea, porque también la gran preocupación muchas veces es, bueno, ¿y todo esto cuánto cuesta?
No. No ayornarme. Uh-huh. La realidad que se trata yo lo describiría como una nueva filosofía. Es el empezar a operar de una manera como lo puede hacer aquella organización nueva que recién comienza, ¿no? Esa startup que tiene la facilidad de poder adaptarse a lo que pasa afuera. Lo mismo tengo que hacer internamente. Los desafíos más grandes, más allá de... No tienen que ver con invertir, tienen que ver con cambiar algo que quizás es hasta más difícil, lo que es la cultura de la organización y lo que es esa filosofía y la mentalidad de los líderes. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ir viendo en las próximas intervenciones y en estos diferentes espacios que hagamos, pero cuando nosotros nos referimos a la organización adaptable, si la comparamos dentro de lo que es la organización tradicional versus esa organización adaptable, lo primero es que la organización adaptable empieza a realmente transmitir ese propósito fuerte que tiene, ¿no? Y allí sí pensamos en organizaciones icónicas donde salen al mercado y tanto para afuera como para adentro y se posicionan como aquellos que quieren hacer algo más allá de únicamente el generar ganancias, y ese es uno de los puntos. Luego tenemos ese cambio entre lo que era antes el foco interno, donde yo miraba hacia adentro y veía cuáles eran mis procesos y nada más, a entender que tengo que estar todo el tiempo conectado con el afuera. Estructuras, las tradicionales estructuras jerárquicas que empiezan a tener que adaptarse, y esto es una de las principales preocupaciones que tienen los líderes cuando conversamos, y es realmente así en nuestro país y en otros. Y la primera preocupación es: mis líderes no saben trabajar en equipo, mis áreas continúan trabajando en silos, y eso tiene un porqué, pero eso hace que cuando necesito responder rápidamente o saber qué está pasando afuera para adaptarme, me cuesta. Claro. Y no lo logro. Porque ¿no? A veces se tiene el conocimiento básico de cómo debería funcionar, pero otra cosa es tener el know-how de cómo hacerlo funcionar de esa manera, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, pero obviamente es una cosa que no se va a resolver en 4 programas, pero también es por allí que a los propios empresarios les surgen las inquietudes, y cómo te obliga sobre todo en el sector privado, el mundo a transformarte y adaptarte hoy, ¿no? Porque también pienso que esto también aplica a las organizaciones públicas, a las administraciones en el mundo, a las grandes multinacionales y los organismos multilaterales, sobre todo, que tienen esas burocracias gigantescas que se están volviendo anacrónicas. Pero bueno, no tienen la exigencia que sí tiene la empresa, que o se adapta o se muere. Ellos tienen otros tiempos para... Pero además, y después lo podemos ver en los distintos momentos que vayamos en los distintos niveles de lo que es esta organización, pero hay organizaciones públicas en otros países que empiezan a entender que esta es una buena forma de organizarme al menos en alguna de mis funciones. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que responder igualmente a un ciudadano, porque tengo que realmente no tener una agilidad, con lo cual no es que no sea por obligación no quiere decir que no sea positivo. Pienso exactamente lo contrario, que la transparencia, que la información, que esa necesidad de mostrarse abiertos, de poner a ya no el cliente, sino el usuario, la persona en el primer lugar. Debería empezar por ahí en realidad, pero bueno, sabemos que a veces es difícil también que mover determinadas cosas, ¿no? ¿Por dónde empezamos a esa transformación? Perfecto. A ver, nosotros cuando queremos simplificar esto, ¿no? Que decíamos recién, bueno, pero ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que pasa con esa organización que empieza a cambiar? Definimos 5 niveles distintos. El primero tiene que ver con el ecosistema, la organización adaptable o la organización que tiende o está en ese camino, tiene una conexión con el afuera muchísimo mayor que otra organización, y la idea hoy es empezar a hablar un poco de eso. Luego tenemos el nivel de la organización, donde en realidad empezamos a conectar equipos. El punto central, el ADN de esta organización tiene que ver con la generación de equipos multifuncionales que colaboran y comienzan a trabajar juntos. Luego tenemos esa composición del equipo en ese tercer nivel. Y después, y esto no es menor, y a mí siempre me gusta recalcarlo bien, el líder, recién después, porque el líder, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Y conversamos sobre lo mismo, el líder que va a ser exitoso hoy ya no es ese líder que me lo imagino superhéroe de capa, ¿no? Como antes, que era el que podía con todo, y cuando iba a contratar a un líder quería que fuese así. Hoy, para ser un líder efectivo, para que realmente ser un líder que logre buenos resultados, necesito ser alguien que es resiliente, que sabe conectar, que sabe energizar
y que sabe habilitar equipos. El rol del líder en las organizaciones del futuro, o como decíamos, las organizaciones que hoy ya quieren estar en la vanguardia, deja de ser ese líder que lo sabe todo y pasa a ser una persona que es capaz de habilitar a que los equipos funcionen y empiezan a suceder. Termina. Y el último nivel es el individuo, y es como nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros como individuos y parte de una organización tenemos que empezar también a prepararnos en ese sentido. ¿Y qué pasa con las empresas longevas, históricas, que siempre funcionaron así? ¿No? Recuerdo, además, como justo estuve anoche con él, lo tengo muy presente. Alexis Jano tiene un libro, el primero de una serie de libros, que habla de las empresas centenarias, sí, ¿no? De que vinieron los inmigrantes, la fundaron y hoy siguen trabajando, ¿no? Entonces siempre la importancia de él de ayornarse, ¿no? Él siempre se trabajó así y andaba bien, pero eso no coincide muchas veces con los nuevos tiempos. Entonces, ¿cómo conciliar las tradiciones de empresas que son muy importantes en ese sentido? Ahora, ahí yo entiendo que entramos en lo que es la dimensión cultural, ¿no? No, está perfecto, y creo que se trata de esto, sí, vamos conversando. Claro. Ahí entramos en lo que es la dimensión cultural, y yo siempre sobre ese tipo de organizaciones siempre tenemos como el mismo enfoque. Lo que tenemos que lograr entender es cuál es la cultura ideal para esta organización, rescatar aquello que sí funciona y genera resultados y genera una identidad, y quizá el propósito... Esto es una empresa centenaria. Exacto, y quizá el propósito en esa organización tiene que ver también con mantener una tradición, el rescatar aquellas cosas que sí fueron positivas y contar historias que vienen de antes y que hacen y habilitan a que hoy siga manteniendo eso positivo en la organización, y empezar a entender y identificar cuáles son aquellas cosas que sí tengo que empezar a cambiar. Te lo voy a llevar el ejemplo de fútbol, que yo siempre lo llevo por ese lado, Jaime. Es como que vos podés mantener el estilo aguerrido de jugar, pero en los tiempos que corren tenés que jugar con el fútbol más moderno, no podés seguir jugando lo del 1950. Aunque hayas ganado la Copa del Mundo. Aunque hayas ganado la Copa del Mundo. Porque seguramente, y ahí está el punto, no la ganes de vuelta, sino tenés como ese cambio, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de esto, es así, el futuro pertenece a aquellas organizaciones adaptables, pero siempre fue así. Pensemos en las organizaciones... Capaz que antes tenías más tiempo para adaptarte. Capaz que sí, pero pensar... O no tenías tanta competencia, por ejemplo. O eran cambios más grandes, porque si nosotros pensemos en organizaciones que vivieron la llegada, ¿no? Cuando empezamos la globalización real, cuando empezamos a tener que viajar y salir a otros lugares, y cómo cambió la concepción de organización, cómo trabajaban hace 50 años, no tiene nada que ver a cómo uno trabaja. Ahora, terminando con la pregunta, yo creo ahí que el tema que tocaste es fundamental, porque al final del día, en esas organizaciones, pero en otras también, el tema cultural es el que hay que atacar. Yo no puedo empezar a trabajar ágilmente, y después podemos profundizar en esto, si no logro generar una cultura en la organización que acompañe eso, y sobre eso podemos profundizar en las distintas instancias. Obviamente. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este ciclo, más allá de lo que ya estuvimos adelantando hoy? ¿Qué puntos les podés adelantar para los próximos programas? A ver, yo creo que la idea que es nutrir con ejemplos también, ¿no? El poder proveer muchos ejemplos, y quizá para ya comenzar con eso y dar como una sensación. Yo les comentaba, el primer nivel en esta organización adaptable tiene que ver con el ecosistema, y el ecosistema significa las organizaciones adaptables están impulsadas por un propósito y conectadas con distintos grupos de interés. Unos de ellos son, evidentemente, mis clientes, otros pueden ser mis colaboradores, pero también son mis competidores, o también son aquellos potenciales proveedores de algo. Ajá. Y allí un ejemplo particular de una organización que está empezando en este camino, una organización financiera de escala mundial. Una de las cosas que está haciendo es liberar, y esto es real, ¿no? Liberar un piso de trabajo en donde lo que hace es aceptar pequeñas startups que están buscando y generando aplicaciones, ¿no? Las hay en todos lados, es como, ¿no?, un lugar de trabajo común para que puedan ir y puedan probar en vivo y en directo su aplicación. Y hay ciertas personas de esta institución que lo que hacen es brindar datos reales, siempre manteniendo ciertos cuidados de riesgo. ¿Y por qué? Porque lo que buscan es, te facilito, y cuando encontramos algo que realmente
es positivo y te puedo llevar, ¿no?, hacia la organización, sí empiezo a generar contactos y demás. Y ese es un ejemplo clarísimo de lo que es esta organización adaptable que empieza a conectarse con el ecosistema y está preparada a quizá dar más al comienzo, esperando realmente generar conexiones que posibiliten y potencien, ¿no?, ese sentido de propósito. Y ahí está el cambiar también, ¿no?, la mentalidad de lo que hablábamos antes. Quizá en una organización antes era, no, esto es, ¿no?, pongo las barreras, mi organización es mi organización, tengo que tener mucho cuidado con quién comparto. Exactamente, ¿no? ¿Cómo hago para decir, bueno, comparto mi secreto? Lo que sí estamos notando es que si yo no empiezo a jugar el juego, ¿no?, de esta nueva realidad, a brindar información y recibir otra, y eso tiene que ver con el ecosistema, exactamente. Yo me lo pongo a pensar en sin ir a los casos empresariales, porque no soy empresario, pero sí en las organizaciones que participo, sean programas, sean ya más la radio, por ejemplo, etcétera, y uno nota eso, cómo ha cambiado la interacción con el mundo que nos rodea, con nuestros propios compañeros, cómo la tarea con las agencias de comunicación también tiene mucho de eso, de entender el juego de uno y otro, y a partir de allí aportar y agregar valor de los dos lados. Entonces, creo que cada uno puede ponerse a pensarlo en su ámbito y le va a encontrar cierta lógica a esto que estás diciendo, ¿no? Porque por eso está bueno también plantearlo así, con casos particulares, pero desde la conceptualización, ¿no? Tal cual. Y realmente es una preocupación hoy en las distintas organizaciones. Realmente se están viendo proyectos en donde se está tendiendo a esto, lo que tiene que ver con el rediseño de las organizaciones. Luego vamos a profundizar, pero una de las primeras cosas que se empieza a hacer en este tipo de organizaciones, y quizá ahí para brindar elementos, esto surge, la adaptabilidad o la agilidad empieza a surgir en la tecnología, ¿no? Las organizaciones en sus áreas de tecnología empiezan a hablar de las metodologías Agile, empiezan a implementar tecnología diferente. ¿Por qué? Porque antes capaz que estaba un año desarrollando un producto, un sistema, cuando lo iba a implementar me daba cuenta que ya quizá había fallas, quizá no era lo que quería, y así es que empieza a funcionar esto de empecemos a generarnos distinto, organicémonos como equipos, squads, donde tengo gente que sabe de todo y empiezan a trabajar funcionalmente. La organización se da cuenta que eso funciona y para algunas de sus otras áreas o proyectos comienza a decir, qué interesante, quizá puedo empezar a implementarlo en otra cosa, quizá en un proyecto que no tiene que ver con eso, y sí con productos puedo empezar a implementarlo. A partir de ahí es que se empieza a trabajar. Lo primero que vemos es que necesitamos reestructurarnos, ¿no? Y como organización, y ahí hay algo muy interesante, en un ejemplo particular que ahora estamos haciendo en otra organización, es medir cómo me comunico, cuáles son las conexiones, y ustedes, ¿no?, para hacer su trabajo, con quiénes tienen que relacionarse, quiénes les van a dar la información, cuántas veces tienen que hablar con quién. Cuando logramos medir y mapear eso, y uno lo puede comparar con el organigrama tradicional, el organigrama donde tengo las distintas áreas y los distintos niveles, empezamos a notar que es absolutamente distinto. Que tú, para poder trabajar con alguien, necesitas pasar por 5 áreas, por 4 niveles para realmente conseguir información, cuando en realidad naturalmente empezás a conectar con aquellos que o están al lado de tu escritorio o realmente en algún momento compartiste algo, claro, y lo conoces. Así es que la organización empieza a decir, bueno, si esto es así, esto me puede facilitar, y para tecnología funcionaba, y funcionaban estos equipos, ¿por qué no empezar a hacer equipos multifuncionales que empiezan a trabajar en conjunto, que tienen misiones particulares, y quizá, ¿no?, tenemos que desarrollar un producto, y en vez de solamente el área de producto desarrollarlo y pedirle información al área de ventas, y el área de ventas decir, bueno, yo tengo un objetivo, me van a medir por este objetivo, entonces la verdad que sí, me caes bien, cuando tenga tiempo voy a responder, pero de mientras le voy a decir a mi gente, primero terminemos con lo nuestro, y cuando terminamos con bueno, capaz que sí, o te digo, ¿no?, en la reunión, excelente, contá con nosotros, y cuando vuelvo a mi área digo, muchachos, lo importante acá es sacar y cerrar el mes bien, y después vemos si nos sobra el tiempo. Todo eso hace que la organización quiere sacar un producto en un mes y es imposible, o quizás lo logra, pero quien toma la decisión está tan alejado del producto y del cliente que quizá no tiene ese termómetro de tiempo. Así empezamos a organizarnos distinto, así empezamos realmente a organizarnos como equipos que tienen, ¿no?,
características y personas en todas las áreas, atender a hacer que ellos puedan tomar la decisión, y esto es uno de los desafíos más grandes, porque entonces el líder, como decíamos hace un rato, empieza a perder ese poder de decisión, pero sin embargo la persona que va a tomar la decisión rápidamente la puede tomar, está allí, ¿no? Lo puede hacer porque sabe de lo que está, claro, de lo que está hablando, y eso es lo que genera que estas organizaciones comiencen a adaptarse a los tiempos que cambian, a responder rápidamente al cliente, a realmente centrarse en el cliente en base a esas características que comentábamos. Lucía, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, los próximos 3 jueves entonces que nos quedan de noviembre, estará con nosotros acá Lucía Muñoz, socia en el área de capital, no, humano, de consultoría humana. Consultoría capital humano. Consultoría capital, por eso me confundía en Deloitte. Va a estar con nosotros en estas 3 próximas semanas, entonces ampliando todo este tema que ya estoy viendo que interesó y mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima entonces.